azteca o mexica. El códice que hace referencia a esta cultura desde sus inicios hasta la etapa de la conquista es el Códice Ramírez. El Códice Ramírez es un libro de papel europeo que consta de 169 hojas y 31 dibujos. Al principio del documento hay 18 páginas con notas de José Fernando Ramírez. El manuscrito es anónimo y está construido de 3 partes. La primera se llama Relación del origen de los indios que habitaban en la Nueva España según sus historias, que ilustra la historia del pueblo mexica desde la salida de Chicomostoc hasta la llegada de los españoles. La segunda parte se llama Tratado de los ritos y ceremonias y dioses que en su gentilidad usaban los indios de esta Nueva España, que versa principalmente sobre la religión de los antiguos nahuas. La tercera parte se titula solo Fragmentos y habla del reinado de Moctezuma y Wilcamina y de la conquista española. Esta obra guarda bastante parecido con las obras de Tobar, Durán, de Sosomoc y Acosta, por lo que algunos autores han pensado que este códice fue la fuente directa de esas obras, mientras estuvo en el convento de San Francisco. Otros piensan que las crónicas arriba mencionadas y el Códice Ramírez tuvieron una fuente en común ahora desconocida, y otros más creen que este códice tomó como base los datos de la obra de Durán. Lo único seguro es que todas esas obras guardan mucho parecido en su estructura e información. Tras la caída del Imperio Tolteca a fines del siglo VII, el Valle de México fue invadido por sucesivas oleadas de pueblos bárbaros procedentes del norte, que fundaron diversas ciudades-estado, como Xaltocan, Texcoco, Azcapotzalco o Coatlinchán. La última invasión la efectuaron la cultura azteca, un grupo de lengua náhuatl originario de Aztlán, un lugar semimítico situado en el occidente de México. Los mexicas, nombre que se daban la cultura azteca a sí mismos, se asentaron primero en la colina de Chapultepec y luego, tras ser expulsados de allí, en Culhuacán, de donde también debieron huir. Finalmente se establecieron de manera definitiva en un islote arenoso del lago de Texcoco, donde encontraron la señal que su dios Huitzilopochtli les había dado para convertirse en el Imperio del Sol, un águila devorando una serpiente. Es así como alrededor del año 1325 se funda la ciudad de Tenochtitlán. Los aztecas lograron llegar a formar un imperio robusto por la organización política y guerrera que superaba con creces a otras civilizaciones pertenecientes también a Mesoamérica. Su forma de gobierno era imperio monárquico y electivo, es decir, no era hereditario, de manera que cuando un emperador fallecía, el sucesor de éste era elegido a través de un Consejo Supremo, que recibía el nombre de Tlatocan, cuyos representantes pertenecían a la nobleza azteca y por lo general solía ser alguno de los miembros que formaban este consejo quienes postulaban al trono. Una vez elegido el emperador Tlatoani, este se consideraba que su origen era divino y por ello debía poseer poderes ilimitados y atribuciones de la sociedad azteca. Bajo sus órdenes tenía a cargo toda una red burocrática constituidas por sacerdotes, recolectores de impuestos, tecutli, e inspectores de comercio. Fueron un total de 11 emperadores lo que a lo largo del imperio gobernaron, y entre ellos destacamos a Axayácatl, porque con él fue cuando se consolidaron los aztecas como imperio, a Huizotl, por lograr la mayor expansión territorial, Moctezuma II, porque aunque fue un gobernante justo y pacífico, sus decisiones políticas fueron tan débiles que poco a poco los españoles fueron entrando en sus dominios hasta que con Cuauhtémoc se da verdaderamente la conquista. En base a la religión, los aztecas fueron politeístas, es decir, que adoraban a varios dioses. Además, era muy importante en ellos el tema de los sacrificios, ya fueran humanos o animales, ya que creían que la sangre era el alimento primordial de los dioses y los que le ayudaban a seguir viviendo y no morir.
De entre los sacrificios destacamos el de cardiectomía manducación, que consistía en llevar al sacrificado y colocarlo en una piedra para con un cuchillo extraerle el corazón y comérselo. Para la realización de dichos sacrificios se llevaban a cabo lo que se conoce como las guerras floridas, en las que los guerreros jaguar y los guerreros águila conseguían prisioneros y con ellos realizaban los sacrificios. La mayoría de los dioses que formaban el panteón azteca estaban relacionados con el ciclo solar y a su vez todas las actividades agrícolas que dependían de él. Entre los dioses más importantes tenemos que destacar en primer lugar a Huitzilopochtli, dios de la guerra, Tlaloc, que era la diosa de la lluvia. Para ello, muchos niños eran sacrificados anualmente en lo más alto de las montañas y cuanto más llorasen, más lluvias se proveerían para ese año. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Coatlicue, la diosa madre. La sociedad azteca se encontraba disciplinadamente dividida en varios grupos sociales. Por un lado nos encontramos a la nobleza a la que pertenecía la misma familia real, por otro a los sacerdotes, posteriormente a los jefes de los grupos guerreros Tlacatecatl, y finalmente el resto de la sociedad estaba constituida por artesanos, agricultores y esclavos. El guerrero jaguar azteca, llamado Celopili en la lengua náhuatl, era el miembro del ejército azteca que servía en él mismo como un soldado profesional dentro de sus fuerzas especiales. Durante las campañas militares, los guerreros jaguar eran enviados al frente de la batalla. Para conseguir este estatus, los guerreros aztecas debían ser capaces de apresar a 12 enemigos con vida en 2 campañas, es decir, debían capturar a 6 en una y 6 en la otra. Pertenecían a la clase baja, los Macehualtin. Se distinguían de los guerreros águila que solo podían proceder de la nobleza. Estos dos tótems se solían usar debido a la creencia que las águilas y jaguares representaban respectivamente la luz y la oscuridad en la mitología azteca. En lo que respecta a la agricultura, los aztecas desarrollaron los cultivos en las chinampas o balsas. Estas eran verdaderamente islas flotantes en el gran lago mexicano, hechas con cañas, ramas y barro. A través de las chinampas o balsas, los aztecas consiguieron ganarle espacio al lago, lograr grandes rendimientos en sus cultivos y evitar el agotamiento de los suelos. Los cultivos básicos de los aztecas eran el maíz, el frijol, las calabazas, el ají, el algodón, el cacao y el tomate. El alimento fundamental del pueblo azteca fue el maíz, el que se podía almacenar para los años en que las cosechas eran muy escasas debido a la escasez de lluvias. Cada año llegaban a Tenochtitlan miles de productos que eran contabilizados y guardados en grandes almacenes. Los productos más demandados por los aztecas eran el cacao, la vainilla, el algodón, el caucho, la miel, las plumas, los metales y las piedras preciosas. Ellos comerciaban en todas las ciudades aztecas y en particular en Tenochtitlan, donde contaban con un mercado. El mercado tenía gran movimiento, donde se reunían millares de personas, se desconocía la moneda y se efectuaba el trueque de los diversos productos. Para facilitar los canjes, se saldaban los restos de una cuenta con semillas de cacao. Las caravanas comerciales, los mercados en cada ciudad eran controlados por la poderosa clase de los mercaderes llamadas pochtecas. A la llegada de los españoles en 1519, encabezados por Hernán Cortés, comienzan una serie de acontecimientos, de guerras y de cambios. Introducen la religión católica y el bautismo, se van apoderando poco a poco de los pueblos, y es así como finalmente el 13 de agosto de 1521, bajo el gobierno de Cuauhtémoc, se da la caída del gran imperio mexica y de Tenochtitlan, que pasa a ser llamada la Nueva España.